Hola compañeros, buen día. Hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es la hernia de disco. Para hablar de esto, primero vamos a recordar un poco cómo es que se conforma la columna vertebral. En la región vertebral se encuentra lo que es la región cervical, la región torácica, la región lumbar y continúa con lo que es el sacro y el coxis. Las hernias de disco se pueden dar en prácticamente cualquier lugar de la columna vertebral, pero es mucho más común que se den en la región lumbar. Hablando particularmente de lo que es el disco lumbar, tenemos que se encuentra conformado por lo que es un núcleo y el anillo, y también podemos observar lo que es la médula espinal con sus debidas terminaciones nerviosas. Como definición, podemos decir que la hernia discal es la salida del núcleo pulposo al canal raquídeo. Esto en la mayoría de las ocasiones se va a producir por la afectación a las raíces nerviosas por un mecanismo de compresión, y esto va a dar lugar a un cuadro de lumbociática. Dentro de la fisiopatología podemos ver que consta de 3 tiempos. En el primero es cuando se da la flexión del tronco. En esta parte el espacio discal se abre hacia atrás. En el segundo tiempo es al aumentar la carga al coger un objeto. Aquí el núcleo pulposo que se ha ido hacia atrás puede ser atrapado en los límites posteriores de los cuerpos vertebrales. Y el tercer tiempo se va a dar al ir enderezando el tronco, manteniendo la carga. Aquí el material discal va a ser pinzado y expulsado hacia atrás, rompiendo el resto de las fibras aún íntegras del anillo fibroso. En otras palabras, podemos decir que esto se va a dar por una mala técnica al realizar un trabajo pesado, que sería una carga, y lo que va a pasar es que el núcleo pulposo, por decirlo así, va a salir de su lugar, y al realizar esta mala técnica, va a quedar pinzado. Según los tipos de hernia discal, los podemos ver en 3 clasificaciones. La primera sería según la cantidad de disco herniado. Dentro de esta entraría lo que es la herniación parcial. Esta pues es la más frecuente y consiste en la salida de parte del material hacia atrás y lateralmente, comprometiendo la raíz a través del agujero de conjunción. Otra sería la herniación masiva. Esta pues es poco frecuente y el núcleo sale en su totalidad, y a veces también parte del anillo fibroso. Si la cantidad de material extruido es muy grande, se puede originar un síndrome de cola de caballo. Este síndrome de cola de caballo consiste en lo que es la compresión de las raíces nerviosas. Este se va a dar en las lumbares 2, 3, 4 y 5, y en los 5 pares de las raíces sacras, y también en el par de las raíces de lo que es el coxis. Otro tipo de clasificación sería según su localización. Dentro de estas podemos encontrar lo que son las hernias posterolaterales. Estas son las más frecuentes y corresponden a lo que viene siendo lo referido en la clasificación pasada de las hernias parciales. Las hernias posteromediales, estas suelen requerir un importante esfuerzo flexor y pueden comprimir el saco dural, dando lugar a un cuadro clínico variable según la localización. De su mayor o menor tamaño y de su mayor o menor lateralización. Y las hernias foraminales, estas son más laterales. El material discal se sitúa en la zona del agujero de conjunción,
pudiendo originar un importante conflicto de espacio, dando lugar a un intenso cuadro doloroso ante toda maniobra que implique una movilización de la raíz comprimida. La siguiente clasificación sería por la cantidad de material herniado. En esta podemos encontrar lo que es la hernia discal lumbar, y en esta consiste en la rotura del anillo fibroso, pero el material se queda contenido dentro del ligamento vertebral. Otra sería lo que es la extrusión discal. En esta además se rompe el ligamento vertebral común y el fragmento núcleo pulposo entra en el canal, comprimiendo aún más intensamente la raíz o incluso lo que es la cola de caballo. Dentro de la clínica podemos observar que esta se da más en lo que son los varones que las mujeres y se da en edad de entre los 20 y 60 años. Esto va a ser más porque comúnmente los hombres hacen mayor trabajo de fuerza que las mujeres, y dentro de la edad sería porque es la edad productiva, que comúnmente se le llama. En su forma típica, una hernia de disco va a originar un síndrome de compresión radicular, con unas u otras características dependiendo de la raíz que resulte comprimida. El primer síntoma de la hernia pues es el dolor, que puede ser variable en cuanto a intensidad, localización y distribución. El dolor lumbar se atribuye a lo que es la irritación del nervio de Luska o el nervio sinovertebral. También el dolor de tipo ciático, que obedece a una hernia discal, suele aumentar con las maniobras que incrementan la presión venosa. Estas podrían ser las maniobras de Valsalva, que consiste en expulsar el aire mientras se mantiene lo que es la nariz y la boca cerrada. Esto lo usamos más o menos cuando tenemos los oídos tapados o algo parecido. Es la presión que nosotros hacemos, ya que estas maniobras aumenta también la presión del líquido cefalorraquídeo. En la columna lumbar, el 95% de las hernias tienen lugar entre los espacios que sería entre la lumbar cuarta y la quinta, y la lumbar quinta y el sacro 1. También se puede dar, como les mencionaba al principio, se puede dar en otros lugares, pero es menos común. Para el diagnóstico, la mayoría se hace mediante lo que es la clínica, la evaluación clínica, y dentro de esto valoramos lo que son los antecedentes de lumbalgias e incluso con la irradiación ciática, los episodios agudos de dolor lumbar hacia una de las extremidades inferiores en múltiples ocasiones tras un esfuerzo. El dolor aumenta con las maniobras de Valsalva y lo que son la tos y los estornudos. Y la hipostasia, que sería la disminución de la sensibilidad en las zonas distales del dolor. Otra cosa también sería la pérdida de fuerza en el pie. Y ya dentro de la exploración se haría la maniobra de la segue, que consiste en elevar la extremidad hasta que se nota el dolor, y en esta maniobra se daría alrededor al elevar los 60 grados. También se daría lo que es la disminución de la sensibilidad en las lumbares 5 o en el sacro 1, o también en lo que vendrían siendo los dedos de los pies. El aquileo, que sería como una
una respuesta de reflejo será disminuido o abolido. Y lo que es la pérdida de fuerza, la flexión dorsal, esta se daría por una afección en la lumbar quinta o plantar, que sería en la esta afección sería en el sacro 1. Ya los estudios como tal serían como prueba confirmatoria o para descartar que sea que haya alguna otra complicación. Dentro de estos estudios podemos ver lo que es la radiografía de columna lumbar, y esta, como les digo, permite excluir otras causas como metástasis vertebral, y estas se dan más pues en lo que son pacientes mayores de 60 años. La TAC sería una técnica donde se puede ver los cortes axiales del canal vertebral y se pueden observar imágenes que comprimen el saco dural, o las imágenes laterales que ocupan el agujero de conjunción en el caso de las hernias laterales. La resonancia magnética, en esta se visualizaría más correctamente el disco intervertebral, su extensión y lateralización. Este es como más para ubicar específicamente dónde es donde se encuentra la hernia y qué tipo de hernia sería. El electromiograma, esta es una prueba orientativa que requiere la existencia de un daño de las fibras motoras de la raíz. En esta se explora la actividad espontánea de denervación y la pérdida de unidades motoras. Según los casos, pues podría ser en el primer dedo, lo que les comentaba, que si es en el primer dedo sería en la lumbar quinta, o el gemelo interno sería el sacro 1. Ya dentro del tratamiento, para esto se requiere mucho lo que es el tratamiento conservador, el guardar reposo, el uso de relajantes musculares y antiinflamatorios y analgésicos. También vamos a usar lo que es un poco de terapia física. Esta pues se va a ir dando conforme el paciente vaya teniendo más aceptación al dolor, o que se consienta más. En casos, me va a saltar un poquito esta. El tratamiento farmacológico se daría, esto es principalmente para disminuir el dolor, y el medicamento de primera elección pues sería el paracetamol. Si el paracetamol no nos ayuda con nuestro objetivo, que es disminuir el dolor, vamos a recurrir a lo que son los empleos de AINES. Estos, como sabemos, debe ser por periodos cortos, porque si los usamos en mayor tiempo nos puede dar otro tipo de complicaciones. El AINE más recomendado sería el ibuprofeno, esto por el menor impacto que tiene en efectos adversos sobre nuestro organismo. Y ya en los pacientes que no respondan a lo que son el paracetamol y los AINES, se puede utilizar opiáceos menores durante periodos cortos. Esto es muy importante mencionar, que debe ser durante periodos cortos, porque si recordamos, estos fármacos causan lo que es la farmacodependencia o adicción. Además de esto, si el dolor persiste, hay que iniciar el tratamiento con paracetamol o AINES a intervalos regulares. Se debe valorar la asociación de un relajante muscular de tipo no benzodiazepínico
clopínico. Esto también durante un periodo corto de tiempo, solamente debe ser de 3 a 7 días. Aquí les puse el miolastán, que es como de los más comunes que se utilizan para este caso. Y ya si estos fármacos no dan resultado, ya se recomienda la utilización de antidepresivos tricíclicos y heterocíclicos a dosis antidepresivas en pacientes que, pues como les comento, no les haya funcionado los medicamentos anteriores. En el peor de los casos que nada de esto nos funcionara, vamos a recurrir a lo que es el tratamiento quirúrgico. Aquí sería lo que es la microdisectomía, y en esta se va a realizar una hemilaminectomía. Esta, como les digo, es muy raro que se llegue hasta este punto, pero pues igual se puede dar, y esto dependería del tipo de la herniación y de las características del paciente. Ya pasando a lo que son los diagnósticos de enfermería, yo puse lo que es el deterioro del NANDA, la etiqueta 00085, que es el deterioro de la movilidad física, con las intervenciones del NOC de movilidad y movimiento articular, en este caso concretamente de lo que es la columna vertebral, y las intervenciones del NIC sería la 0140, que es fomentar la mecánica corporal. Para esto nuestras actividades serían colaborar mediante fisioterapia en el desarrollo de un plan para fomentar la mecánica corporal, determinar la comprensión del paciente acerca de la mecánica y ejercicios corporales, instruir al paciente acerca de la estructura y funcionamiento de la columna vertebral, ayudar al paciente o a su familiar, según sea el caso, a identificar ejercicios posturales adecuados, ayudar al paciente a seleccionar actividades de calentamiento antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio o trabajo no habitual, ayudar al paciente a realizar ejercicios de flexión para facilitar la movilidad de la espalda, monitorizar la mejora de la postura mecánica corporal del paciente. Otra etiqueta sería la 4310, que sería la terapia de actividad. En esta nuestras actividades serían determinar la capacidad del paciente de participar en actividades específicas, colaborar con los terapeutas ocupacionales, recreacionales y o fisioterapeutas en la planificación y control de un programa de actividades, ayudar en las actividades físicas habituales y proporcionar una actividad motora que alivie la tensión muscular. Otro, como lo que les digo, es que su principal síntoma es el dolor, pues vamos a utilizar la etiqueta del manejo del dolor, con las actividades de realizar una valoración del dolor que incluya lo que es la localización, las características, la duración, la frecuencia, la calidad, la intensidad o la gravedad del dolor y los factores desencadenantes. Otro sería determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida, sueño, apetito, actividad, función cognitiva, estado de ánimo, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles. Otro sería utilizar un método de valoración adecuado según el nivel de desarrollo. Animar al paciente, ya sabemos que es muy importante, a vigilar su propio dolor y intervenir en consecuencia. Enseñar el uso de técnicas no farmacológicas antes, después y si fuera posible durante las actividades dolorosas. Esto para evitar la farmacodependencia. Aquí como su principal síntoma va a ser el dolor, pues se va a tener la pérdida de movilidad. Entonces pues el paciente va a permanecer encamado, y para esto lo que vamos a hacer es, sobre todo esto lo vamos a tomar porque como lo más común es que se dé la edad activa, pues muchos pacientes tienden a desesperarse por estar en reposo.
Entonces, para esto vamos a explicar las razones del reposo en cama. Vamos a colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado. Lo principal pues es que el paciente esté cómodo. Lo vamos a colocar en una alineación corporal adecuada y vamos a enseñar los ejercicios de cama. Vamos a realizar ejercicios de movimiento pasivos y o activos y utilizar dispositivos en la cama que protejan al paciente. En base a esto que va a estar el paciente encamado, pues nosotros también debemos prevenir lo que son las úlceras por presión. Y para esto pues vamos a usar la escala de Braden. En esta pues nos da cuál sería el riesgo del paciente de sufrir estas úlceras, y en base a eso pues va a ser las actividades que realicemos. Para esto vamos a vigilar las fuentes de presión y de fricción. Vamos a controlar la movilidad y la actividad del paciente. Vamos a enseñar a los miembros de la familia o sus cuidadores a vigilar los signos de solución de continuidad de la piel. Vamos a registrar el estado de la piel durante el ingreso y diariamente mientras sea su estancia hospitalaria. Vamos a vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida y vamos a eliminar la humedad excesiva en la piel, causada ya sea por la transpiración, en este caso. Hay que hacer la movilización del paciente de 1 a 2 horas y vamos a realizar estas actividades pues con mucho cuidado. Vamos a realizar un programa de cambios posturales, al lado de la cama, y estos son para que los familiares estén también involucrados y nos apoyen en esto. Aquí puse el diagnóstico de ansiedad. Esto más que nada por lo que les comentaba que como es la edad activa, muchos pacientes tienden a perder la calma y alterarse por lo mismo de que pues no pueden realizar actividad. Para esto pues vamos a hacer lo que es el afrontamiento de problemas y el autocontrol de la ansiedad. Para disminuir la ansiedad pues debemos utilizar un enfoque sereno que dé seguridad al paciente, establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente. Vamos a tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre una situación estresante, ayudar al paciente a identificar las situaciones que precipitan la ansiedad, controlar los estímulos de las necesidades del paciente. Vamos a instruir al paciente sobre el uso de técnicas de relajación y vamos a observar si hay signos verbales y no verbales de ansiedad. También vamos a utilizar lo que es la terapia de relajación. En esta vamos a explicar el fundamento de la relajación, sus beneficios, límites y tipos de relajación disponibles. Vamos a determinar si alguna intervención de relajación ha resultado útil en el pasado. Vamos a individualizar el contenido de la intervención de relajación. Esto pues porque ya nos queda muy claro que no todos los pacientes son iguales y no en todos aplican las mismas técnicas. Y pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias.